El béisbol ha visto a muchos jugadores talentosos, pero pocos han desafiado tanto las expectativas como él. En un deporte donde la altura y la fuerza suelen marcar la diferencia, él llegó para cambiar las reglas del juego. Cuando era un niño, soñaba con las grandes ligas, pero para muchos, su físico era un obstáculo imposible de superar. Los scouts lo miraban y dudaban. «Eres demasiado pequeño para este deporte», le decían. Lo rechazaron sin siquiera verlo jugar. Pero lo que ellos no sabían era que dentro de ese cuerpo pequeño habitaba una voluntad inquebrantable. Él no necesitaba que creyeran en él. Él creía en sí mismo. Y eso era suficiente. Porque en la vida no es el tamaño lo que define la grandeza, sino la determinación de seguir adelante cuando todos te dicen que no puedes. Esta es la historia de José Altuve. Antes de seguir con la historia, te quiero mostrar algo curioso. El 94% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Si ya estás aquí disfrutando del contenido, ¿por qué no formar parte de la comunidad? Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias del béisbol. Así que si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte. Nació en Puerto Cabello, Venezuela, el 6 de mayo de 1990, pero creció en Maracay, donde desde muy pequeño el béisbol se convirtió en su mundo. Cada tarde, esperaba ansioso a que su padre llegara del trabajo para que le lanzara prácticas de bateo. No importaba cuántas horas pasaran ni cuántas veces fallara. Desde niño, José tenía un solo sueño: jugar béisbol al más alto nivel. Pero los sueños más grandes siempre vienen acompañados de desafíos. A los 16 años, se presentó en un tryout de los Astros de Houston, listo para demostrar su talento. Pero antes siquiera de tomar un turno al bate, los scouts lo miraron de arriba abajo y sin dudarlo dijeron: «Es demasiado pequeño». No le dieron una oportunidad, no lo dejaron mostrar de lo que era capaz. Su físico no convencía a nadie. Para cualquier otro, ese habría sido el final del camino. Pero José Altuve no era cualquier otro. Desilusionado, pensó que su oportunidad había desaparecido. Pero su padre, quien lo había acompañado en cada paso de su vida, no dejó que se rindiera. Le dijo que regresara al día siguiente, cuando estaría presente Alfredo Pedrique, un scout con la mirada puesta en el talento más allá de la apariencia. Y esta vez, todo cambió. Con su determinación y habilidad, logró convencer a la gerencia y recibió un contrato por apenas $15,000. Para muchos eso era poco. Para José Altuve era suficiente. No le importaba el dinero, ni las dudas, ni el qué dirán. Lo único que quería era jugar, y lo que vendría después nadie lo vio venir. Desde el primer día en ligas menores, José Altuve dejó claro que su talento era real. No estaba ahí para esperar su oportunidad, sino para demostrar que la merecía. José Altuve debutó en 2007 en la Venezuelan Summer League, bateando 343 y demostrando que su tamaño no era un obstáculo. En 2008, con los Greenville Astros, bateó 284, su único año sin superar los 300. En 2009, elevó su promedio a 324, fue All-Star y MVP, y ascendió a Tri-City Valley Cats. En 2010, bateó 308 con 39 bases robadas y 11 jonrones en Lexington, clase A baja, antes de subir a Lancaster, clase A avanzada. Pero 2011 fue el año en el que todo cambió. Arrancó con Lancaster, donde dejó números espectaculares: 408 de promedio, con 19 bases robadas en 52 juegos. Su dominio fue tan absoluto que lo enviaron a Corpus Christi Hooks AA, donde bateó 361, consolidándose como uno de los mejores bateadores de ligas menores. Su ascenso fue meteórico. No había más dudas, no había más excusas. El 19 de julio de 2011, José Altuve recibió la llamada que todo pelotero sueña recibir. Había llegado a las grandes ligas, pero lo que vendría después superaría todas las expectativas. Debutó al día siguiente, y aunque los nervios del primer juego en grandes ligas lo llevaron a fallar en sus primeros 4 turnos, no tardó en demostrar que pertenecía a ese nivel. Ese mismo día, conectó su primer hit en MLB, marcando el inicio de lo que sería una carrera extraordinaria. Su primer jonrón llegó el 20 de agosto, y de manera muy simbólica fue dentro del terreno. Una muestra de que su juego no se basaba en la fuerza, sino en velocidad, inteligencia y determinación. Terminó su primera campaña con un promedio de 276, 2 jonrones y 12 carreras impulsadas en 57 juegos. Aunque los números no eran espectaculares, Houston tenía claro que había encontrado a su segunda base del futuro. En 2012, en su primera temporada completa en Grandes Ligas, se convirtió en la chispa del equipo. Lideró a los Astros en extrabases, dobles, triples y bases robadas, mostrando que no solo era un bateador de contacto, sino un pelotero completo. Su talento no pasó desapercibido, y ese mismo
mismo año fue convocado a su primer Juego de Estrellas, un reconocimiento que marcaba el inicio de su consolidación en la élite del béisbol. Terminó el año con un promedio de 290, 7 jonrones, 37 carreras impulsadas y 33 bases robadas. El mensaje era claro: José Altuve no solo había llegado a Grandes Ligas, había llegado para quedarse, pero su explosión total llegaría en 2014. Ese año, José Altuve dejó de ser solo un gran jugador y se convirtió en una superestrella. Ganó su primer título de bateo con un impresionante promedio de 341, dominando a los mejores lanzadores del mundo y liderando la liga con 225 hits, una hazaña que ningún otro pelotero de los Astros había logrado antes. Además, se robó 56 bases, convirtiéndose en una amenaza imparable en los senderos y en el primer jugador en la historia de Houston en ganar un campeonato de bateo. El equipo tenía una estrella en sus manos y el béisbol lo sabía, pero esto era solo el comienzo. A partir de ahí, su carrera no dejó de ascender. En 2016, logró su segundo título de bateo con un promedio de 338 y volvió a ser el líder de toda la MLB en hits, esta vez con 216 imparables. Pero ahora no solo bateaba para promedio, también había desarrollado poder. Ese año conectó 24 jonrones, remolcó 96 carreras y robó 30 bases, demostrando que era uno de los jugadores más completos del béisbol. Su impacto fue tan grande que terminó tercero en la votación del MVP, solo detrás de Mike Trout y Mookie Betts, dos de los jugadores más dominantes de su generación. José Altuve ya no era solo el pequeño que sorprendió a todos, ahora era una de las caras de las Grandes Ligas, pero lo mejor estaba por venir. En 2017, José Altuve tuvo una temporada legendaria, de esas que quedan escritas en la historia del béisbol. Bateó 346 con 204 hits, 39 dobles, 24 jonrones y 84 impulsadas, liderando las Grandes Ligas en promedio y consolidándose como el mejor bateador del planeta. Pero no solo fue una temporada dominante, fue histórica. Se convirtió en apenas el quinto jugador en la historia en registrar 4 temporadas consecutivas con al menos 200 hits, algo que solo las leyendas han conseguido. Y si su rendimiento en la temporada regular fue impresionante, en la postemporada llevó su juego a otro nivel. En la serie divisional contra Boston, conectó 3 jonrones en un solo juego, dejando claro que estaba listo para brillar en los momentos grandes. En la serie de campeonato contra los Yankees, bateó 320 con 2 jonrones clave, ayudando a Houston a vencer a Nueva York en una serie que estuvo al borde del abismo. Y en la serie mundial ante los Dodgers, pegó un jonrón en extra innings en el juego 2 y otro crucial en el juego 5, en un clásico instantáneo que terminó 13-12 a favor de los Astros. Houston ganó el primer título de su historia y José Altuve fue el alma del equipo. Pero los premios no se quedaron atrás. Ese año, Altuve lo ganó todo. Fue reconocido como el MVP de la Liga Americana, superando a Aaron Judge en la votación, y también recibió el premio Hank Aaron y el premio Babe Ruth al mejor jugador de la postemporada. Además, fue elegido Deportista del Año por Sports Illustrated y la Associated Press, un reconocimiento reservado solo para los más grandes. Su éxito quedó reflejado también en su contrato. En 2018, firmó una extensión de 5 años y $151 millones, el contrato más grande en la historia de los Astros hasta ese momento. Había llegado a la cima, pero su historia aún estaba lejos de terminar. Pero su carrera tuvo un giro inesperado en 2019, cuando los Astros fueron envueltos en el escándalo del robo de señales. Aunque Altuve nunca fue señalado como parte activa del sistema, su reputación se vio afectada como si lo hubiera sido. Pasó de ser un héroe a ser abucheado en cada estadio fuera de Houston. Aquí es donde su verdadera grandeza se hizo notar. En la postemporada de 2019, con todo el mundo en su contra, bateó 328 con 5 jonrones, demostrando que su talento no dependía de nada más que de su habilidad y trabajo duro. Pero su momento más icónico llegó en el juego 6 de la serie de campeonato ante los Yankees. Con el juego empatado en la 9ª entrada, José Altuve se paró en el plato contra Aroldis Chapman, uno de los lanzadores más dominantes del mundo. En ese instante, con toda la presión del mundo sobre sus hombros, conectó un jonrón para dejar en el terreno a Nueva York y enviar a los Astros a la Serie Mundial. La
celebración, en la que se sujetó el uniforme y no dejó que lo mojaran o le quitaran el uniforme, desató aún más especulaciones. Los críticos lo usaron como prueba de que algo ocultaba, pero Altuve siempre negó haber usado algún dispositivo para robar señales. Los ataques no cesaban. La presión mediática era brutal. Cada vez que tomaba un turno fuera de Houston, los abucheos eran ensordecedores. Pero en lugar de responder con palabras, Altuve lo hizo con su bate. En 2022, lideró nuevamente a los Astros hacia otro título de Serie Mundial, registrando 28 jonrones en temporada regular y estableciendo nuevos récords en postemporada. Se convirtió en el segunda base con más jonrones en playoffs y en el jugador con más cuadrangulares en series de campeonato en la historia de la MLB. De ser abucheado en cada estadio, pasó a ser un campeón otra vez, porque cuando la presión es más fuerte, los verdaderos grandes se hacen más grandes. En 2023, José Altuve enfrentó una de las temporadas más desafiantes de su carrera. Durante el Clásico Mundial de Béisbol, sufrió una fractura en el pulgar derecho tras ser golpeado por un lanzamiento, una lesión que lo dejó fuera durante los primeros 2 meses de la temporada. Y cuando finalmente regresó, los Astros estaban en problemas. Sin su líder en el terreno, el equipo había tenido un inicio irregular, lidiando con lesiones de otros jugadores clave y un bullpen que no estaba rindiendo como en años anteriores. Para un equipo acostumbrado a dominar, todo se veía más incierto que nunca. A pesar de perderse parte de la temporada, Altuve volvió con la misma intensidad de siempre. En 90 juegos, bateó 311 con 17 jonrones y 51 carreras impulsadas, guiando a Houston hasta la serie de campeonato de la Liga Americana. Otra vez estaban a un paso de la Serie Mundial, pero esta vez la historia fue diferente. Cayeron en 7 juegos ante los Texas Rangers, y con la eliminación surgieron las dudas. ¿Estaba llegando el final de una era? Sin embargo, si hay algo que José Altuve no conoce, es la palabra rendirse. En 2024, cuando muchos pensaban que su mejor versión había quedado atrás, volvió a desafiar todas las expectativas. Jugó 152 partidos, registrando un promedio de 295, 20 jonrones, 65 carreras impulsadas y 22 bases robadas. Pero más allá de los números, fue el corazón del equipo. Los Astros llegaron a junio 10 juegos por debajo del primer lugar. Parecía que el dominio de Houston en la división había terminado, pero Altuve creyó, lideró una remontada histórica y al final de la temporada los Astros se coronaron campeones del oeste por 4º año consecutivo. Cuando todo parecía perdido, él volvió a demostrar de qué está hecho. Pero el béisbol no perdona y la postemporada de 2024 trajo un golpe inesperado. Los Astros fueron eliminados en la serie de comodines por los Detroit Tigers, siendo barridos en 2 juegos. Una eliminación que marcó el fin de una era dorada con la salida de jugadores clave como Alex Bregman y Justin Verlander. Para muchos, este era el principio del declive de Houston, pero no para José Altuve. En febrero de 2024, reafirmó su compromiso con la franquicia, firmando una extensión de contrato por 5 años y $125 millones, asegurando su permanencia en Houston hasta 2029. Para muchos, ese contrato era una recompensa a su legado. Para Altuve, era una nueva oportunidad de seguir haciendo historia. Pero su historia no solo se trata de contratos o títulos, se trata de adaptación, de evolucionar, de nunca conformarse. Y es por eso que, de cara a 2025, está listo para un nuevo desafío, reinventándose una vez más. Con la salida de Kyle Tucker, el manager Joe Espada anunció que Altuve pasará de la segunda base al jardín izquierdo, una posición completamente nueva para él. En 14 temporadas en Grandes Ligas, jamás ha jugado en los jardines. Pero como siempre, en lugar de resistirse al cambio, Altuve lo ha abrazado con humildad y determinación, trabajando intensamente en su transición durante los entrenamientos de primavera. Porque para él, el béisbol nunca ha sido sobre lo que no puede hacer, sino sobre lo que está dispuesto a aprender. Hoy, con múltiples anillos de Serie Mundial, 3 títulos de bateo, 8 selecciones al Juego de Estrellas y un MVP, José Altuve ha demostrado que el tamaño no define la grandeza. Lo que realmente importa es la determinación, la pasión y la voluntad de nunca rendirse. Las excusas son para quienes aceptan límites, y José Altuve nunca aceptó ninguno. Pero haciendo una pequeña pausa para reflexionar sobre esta historia, la historia de José Altuve no es solo sobre béisbol, no es solo sobre hits, títulos de bateo o anillos de Serie Mundial. Es sobre la lucha de un hombre contra las expectativas, contra las dudas, contra todo aquello que le dijeron que no podía hacer. Desde el primer día, el mundo intentó ponerle límites. Era demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado improbable. Pero Altuve nunca permitió que la opinión de los demás definiera su destino. Nunca se vio como una víctima, sino como un desafío que debía superarse a sí mismo. Y eso es lo que lo hace especial, porque el talento puede abrir puertas, pero es la determinación la que te mantiene dentro. Ahora, mirando hacia atrás,
más, es imposible ignorar las sombras que marcaron su legado. Los Astros cometieron errores en el pasado. Tal vez Altuve fue parte de eso, tal vez no, pero la vida no se trata de perfección, sino de crecimiento, de aprender, de madurar y de demostrar con hechos que somos más que nuestros errores. El perdón y las segundas oportunidades existen para aquellos que están dispuestos a redimirse. Y si algo ha demostrado José Altuve en los últimos años, es que su legado no se define por la polémica, sino por su grandeza en el terreno de juego. Porque cuando todo el mundo lo abucheó, él no respondió con palabras, respondió con su bate. Altuve on a 3-1 pitch. Altuve sends one into left. It's gone again! And now he sends one to center. Could it be? 4 in a row! 4 in a row for Altuve! Cuando la gente dudó de él, demostró que su talento no era una casualidad. Y cuando dijeron que su mejor versión había quedado atrás, llevó a su equipo de vuelta a la cima. Hoy, ya con más de una década en las grandes ligas, su historia está lejos de terminar. Tal vez cuando todo acabe, José Altuve cierre su capítulo como uno de los mejores segunda bases en la historia del béisbol. Pero aún queda mucho por escribir. Y es que, en palabras de Muhammad Ali, los campeones no se hacen en los gimnasios. Se hacen a partir de algo que tienen dentro de ellos. Un deseo, un sueño, una visión. José Altuve tuvo un sueño y lo convirtió en su realidad. Ahora solo queda una pregunta. ¿Qué nos tiene preparado Astro Boy en los próximos años? ¿Qué tan grande puede llegar a convertirse este pequeño gigante venezolano? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Si hay alguien que sabe desafiar lo imposible, es él. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escucharla. Porque el béisbol, como la vida, es un juego de oportunidades y tal vez esta historia sea el empujón que alguien necesita para seguir persiguiendo sus sueños. Déjame saber en los comentarios qué historia te gustaría ver en el próximo video. La idea con más likes será la elegida, porque aquí las grandes historias siempre tienen un lugar. Nos vemos en la próxima.